Hola mis hermanos, muy buenas noches. Espero en el Señor que estén bien, que su día haya sido de mucha bendición. Sabe, entender la gracia, hermanos, es algo que nos ayuda a vivir en equilibrio. Como pastor te puedo decir que mucha gente no ha entendido lo que fue derramado en su vida, la gracia de Dios. Y eso les ayuda, no les ayuda en su vida realmente. Porque cuando en verdad captamos la obra de Cristo, captamos la gracia derramada en nosotros, vamos a vivir diferente. El apóstol Pablo vivió diferente después de que persiguió a la iglesia, después de que fue injuriador y entendió la gracia y la misericordia porque lo hizo por ignorancia. Hoy vamos a meditar en una porción de la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 15, ¿sí? En los versículos del 2 al 10. Y es interesante cómo él plantea el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena nueva de salvación. Y está centrado en la persona de Cristo. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas reconocer que en verdad Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó para darte vida y llevarte a la presencia de Dios. Pero no solamente es el hecho de la salvación, es el hecho de que seas transformado cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Créame que cuando vives bajo la gracia de Dios, vas a vivir en equilibrio. Ya no te van a importar las cosas materiales, ya no vas a vivir en pensamientos banales, porque todo se vuelve Cristo en ti. Y todo en verdad lo meditas en las cosas que pasan. Yo agradezco a Dios de verdad cómo a veces nos ayuda a entender tantas cosas, ¿sí? Hoy que fui a ver al mecánico, que está mi camionetita ahí arreglándola, me decía, ¿sabe qué? Sirvió que revisara esa parte porque encontré un tubo de agua que se perforó, dice, y ya estaba tirando. Y en cualquier momento, dice, se podía reventar y tronar. Y gracias a Dios, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Dios sabe por qué hace las cosas. Pero así como las hace, Él se encarga de ayudarte en todo tiempo, en todo momento. Hermanos, Dios es bueno. Y vale la pena vivir bajo su gracia. Por eso quiero invitarte, el devocional de esta noche se titula Entender la gracia te hace vivir en equilibrio. Cuando una persona la entiende, va a vivir en soberbia, altivez, creyéndose a veces hasta la última coca en el desierto, creyéndose que es por mérito propio, creyendo que él es merecedor de tantas cosas, nunca sintiéndose indigno, sino digno de todo. Hermano, eso no es entender la gracia y misericordia de Dios. Veamos lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 15 del 2 al 10. Dice aquí Pablo, por el cual asimismo, fíjate Pablo el consejo que le da aquí a la iglesia de Corintios, si retenéis la palabra, está diciendo Pablo, si la están poniendo por obra, si la están escuchando, la están meditando, dice, y retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. La evidencia de una vida salvada es la práctica continua de las cosas de Dios, no una vida religiosa, no una vida en la cual vas el domingo pero no vives nada en la semana, sino en la semana estás viviendo, practicando, leyendo, orando, buscando al Señor. Dice aquí, dice, si retenéis, si la pones en tu vida por obra, si permanece la palabra en ti, dice que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano, Pablo le dice. Inmediatamente, Pablo presenta aquí la médula de todo el Evangelio, Cristo, el sacrificio de Cristo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí directamente de Cristo, hermanos. El apóstol Pablo recibió todo esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, a lo establecido. No te estamos hablando de fábulas, estamos hablando de lo establecido por Dios desde la antigüedad, ¿sí? Y dice Pablo el 4, y que fue sepultado, y que resucitó, y gracias a Dios a esa resurrección tenemos vida. Dice, al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego menciona, y que apareció a Cefas, a Pedro primeramente, después a los 12, ¿sí? Y mire, dice aquí, después, ¿sí? Apareció, dice aquí, ¿a quién? ¿A quién, hermanos? Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en ese tiempo, ¿sí? Y otros ya duermen, ¿sí? Ya se habían adelantado con el Señor. Después, dice Pablo, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, así se sentía Pablo indigno en muchos aspectos, dice, me apareció a mí.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No es que Pablo tuviera un concepto de una autoestima muy baja, no. Se sentía indigno de lo que Dios en verdad lo había rescatado, por lo que él era. Y dice ahí que no soy digno de ser llamado apóstol, y vea la razón, porque perseguí a la iglesia de Dios durante mucho tiempo. Acuérdense que en las sinagogas pedía carta para entrar a las casas, llevar presos a la gente y hacerles tantas cosas que hizo sufrir a muchos cristianos. Pero después Dios le mostró, ¿no? A través de Ananías, que iba a orar por él, le dijo: ahora le voy a mostrar cuánto ha de sufrir por causa de mi nombre. Pero hermanos, Pablo, fíjese, en este versículo me encanta, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pero hermanos, Pablo, la gracia de Dios trabajó abundantemente. Y Pablo dijo: ¿sabes qué? Y aunque yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios actuando poderosamente en mí. Es la gracia de Dios, no su capacidad, no su inteligencia, ¿sí? No su intelecto, era la gracia de Dios a través del Espíritu Santo obrando. Y por eso decía Pablo aquí que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. Pero eso no lo detuvo, porque cuando entendió la gracia, hermanos, vivió bajo esa gracia un equilibrio muy preciso en los cristianos, que hoy en día se creen tan soberbios por cualquier cosa que aprenden, cuando no han entendido a vivir bajo la gracia. Y Pablo dice en el 10, fíjese, y me encanta este pasaje: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si tú estás en un puesto de liderazgo, es por la gracia de Dios, eres lo que eres. Si tú estás en un puesto de prominencia, por la gracia de Dios, estás ahí. Si estás en un lugar donde Dios te ha puesto, es Dios por su gracia, no eres tú, no es tu capacidad. Porque ya lo veíamos ayer en el Salmo 37, ¿sí? Que debes de encomendar tu camino al Señor y confía, y Él hará las cosas, ¿sí? Ahí le das el lugar a Él. Pero dice Pablo aquí: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso se lo dijo Pablo en Gálatas a Pedro: yo no desecho la gracia de Dios, y se lo estaba reclamando como tú. Porque cuando estás con los gentiles te comportas como ellos, cuando estás con los judíos como ellos. Le está diciendo Pedro: yo no he desechado la gracia como tú lo has hecho. Y lo enfrentó cara a cara porque era duro de condenar, dijo el apóstol Pablo ahí en Gálatas. Hermanos, Pablo no desechó las palabras de Dios. Pablo no vivía para él, vivía para Cristo, y es lo que tenemos que hacer: morir cada día a Cristo, morir para vivir por Él en todo momento. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo, y ya no vivo yo, ya no vive Pablo de acuerdo a sus deseos, sus pensamientos, de acuerdo a su carne, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, en las luchas diarias, dijo Pablo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Eso es vida, y eso es entender la gracia. Y dice Pablo aquí: y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, yo te pregunto, ¿tú has entendido la gracia? Porque si lo has entendido, vas a ser movido por la gracia, vas a vivir en equilibrio, vas a vivir para el Señor, vas a morir a cada día a ti. Pero cuando no has entendido la gracia, te vas a sentir la última coca en el desierto, te vas a sentir que todo lo mereces, y no merezco esto, yo no merezco tantas cosas que ha hecho. Pero ¿sabe qué? Ha sido su gracia la cual ha sido más abundantemente con el amor y la misericordia de Dios, como Pablo dice. Pero realmente hoy vemos una soberbia tan grande en la gente que no entiende la gracia, pisoteando la gracia, haciendo afrenta al Espíritu Santo y sobre todo no reconociendo quién fue el que lo rescató. Es triste esto, pero es una realidad. Hermanos, por eso entender la gracia te hace vivir en equilibrio. ¿Sí? Aún, por ejemplo, cuando eres un pastor, eres una oveja de Dios. Eres una oveja. Y como oveja también tienes que ser enseñable. Pero también como oveja Dios te da la oportunidad de apacentar la grey de Dios, no tuya. Y hacer lo correcto. Porque el premio, el galardón, todo lo que nos espera, hermanos, son bendiciones y no es en vano. Así que si tú eres una persona con una soberbia, altivez hacia las cosas que Dios te ha dado, perdóname,
pero estás en una vanidad increíble. Y obviamente vas a ser usado, pero de acuerdo a tu criterio, no al de Dios. Hermanos, este hombre, a mí me encanta la vida de Pablo, porque cuando la estudias, te das cuenta que Pablo no desechó la gracia. Pablo fue uno de los más valientes de todos los apóstoles, perdóneme. 13 cartas preciosas, llenas de contenido, de gracia, llenas también del conocimiento de Dios. Y algo que Pablo hizo, se dedicó a forjar en la gente el conocimiento de Dios. Pero Pablo no volvió atrás. No lo ves como un Pedro, que fue restaurado, gracias a Dios. Pero no lo ves como un Pedro volviendo atrás en ningún momento, porque él no desechaba la gracia. Y espero que tú no lo deseches. Y si la desechas es porque tú vives para ti, no para el Señor. Vivir para ti no vale la pena. Vivir para Él es entender la gracia y Dios te va a usar grandemente. Pero recuerda todo esto, todo lo que Dios te da es por gracia. Todo el conocimiento ha sido por gracia y misericordia. Todo lo que tienes es de Él y es la gracia de Dios actuando poderosamente. No es tuyo. Aprende a vivir en equilibrio. Y si no has aprendido, que Dios te muestre su gracia, arrepiente de tu corazón, conócelo verdaderamente, no conozcas la religiosidad intelectual, sino conoce a Cristo, que vino a morir por ti, resucitó al tercer día para darte vida y darte esa gracia que la disfrutes grandemente. Te invito a orar. Padre, gracias te doy por este día, gracias por ayudarnos día con día a entender todo lo que has hecho en nuestra vida y seguimos aprendiendo, seguimos entendiendo que no somos dignos, que tú nos haces dignos, que es por tu gran misericordia y tu bondad. Pero gracias por ayudarnos a descansar en ti, gracias por estar en el amado, gracias Señor por hacernos tú aceptos en el amado verdaderamente y gracias por darnos la bendición de ser tus hijos a través de conocerte en arrepentimiento. Padre, recibir el perdón de pecados cuando reconocemos que sin ti no podemos hacer nada y tenerte a nosotros como nuestro único y suficiente Salvador, aceptando el regalo de salvación y tu sangre derramada sobre nosotros. Gracias Dios por tu gracia, ayúdanos a vivir en equilibrio y ayúdanos día con día a mostrar el carácter de Cristo. Te amamos, te bendecimos y te pedimos la bendición para mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, bueno, gracias a Dios ya es miércoles, estamos aquí, pues gracias a Dios seguimos adelante, aunque esta temperatura ha bajado, pues seguimos pues fortaleciéndonos, ¿no? Porque sí es complicado, pero gracias a Dios que nos ayuda en todo tiempo, en todo momento. Dios es bueno, Dios siempre ha querido bendecirte, Dios quiere que vivas en equilibrio, Dios quiere que vivas en verdad en esa gracia que derramó por ti. Así que nos vemos mañana si Dios nos permite. Soy el pastor Roberto Zamora y la iglesia Bíblica Mat. Un placer estar contigo. Nos vemos mañana si Dios nos permite con un devocional más para el alma. Que descanses, excelente noche y que Dios te bendiga. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Amén, Dios te bendiga. Gracias y excelente. Gracias, gracia sea derramada en tu vida. Buenas noches.